Buenos días, jóvenes. Buenos días, profe. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, gracias, profe. ¿Y usted? Bien, también, muchísimas gracias. Dame un segundito, voy a abrir. No te escuché, perdón. Disculpa. Usted, días, profe. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, qué tal? Buenos días a todos. Dame un segundito, voy a abrir la presentación. ¿Ya lo tienen en pantalla? Sí, profe, ya. Ok. Bien, nos quedamos al día de ayer revisando esta simplemente comparación de mencionar que transferencia de momentum tiene un factor de llamado viscosidad cinemática, que es su constante fundamental y comparativa con los otros fenómenos, que tiene unidades de metro cuadrado sobre segundo. Y tenemos por otro lado, a partir del coeficiente de conductividad térmica, tenemos otro coeficiente llamado difusividad térmica. Y este coeficiente de difusividad térmica tiene también las mismas unidades de metro cuadrado sobre segundo. Al momento de correlacionar ambos términos con este factor o número dimensional de Prandtl, que es viscosidad cinemática entre difusividad térmica, obtenemos un valor adimensional que me indica, digamos, la tasa de transferencia de momentum con relación a la transferencia de calor. Y es muy utilizado, por ejemplo, para casos donde ya tenemos ambos tipos de fenómenos involucrados, ¿no? Como les mencionaba, a lo mejor agua caliente. Se está transfiriendo agua caliente en una tubería y vamos a tener transferencia de momentum por el movimiento del agua a través de la tubería y vamos a tener transferencia de calor del fluido hacia la misma tubería. Vamos a tener ahí un flujo de calor. Antes de hacer esas correlaciones, vamos a, vamos a determinar lo siguiente. Bueno, K se refiere, ya mencionamos, a la conductividad térmica. Esta conductividad térmica tiene unidades de watts sobre metro Kelvin. Y tenemos otro factor conocido como difusividad térmica, que lo acabamos de mencionar. Y este factor tiene unidades de metro cuadrado sobre segundo. Y cuando correlacionamos estos dos factores, encontramos una ecuación, o bueno, existe más bien una relación, que es alfa es igual a K, el coeficiente de conductividad térmica, dividido entre la densidad que multiplica, o bueno, divide a el calor específico. Esta es la forma en cómo vamos a correlacionar la conductividad térmica con este factor de difusividad térmica. Y bueno, acá ya lo tenemos, conductividad térmica. Rho es la densidad del material.
tenemos Cp, que es la capacidad calorífica. Capacidad calorífica a presión constante. Por unidad de masa. Bien, y son algunos parámetros que vamos a utilizar para realizar, bueno, ya algunos problemas de transferencia de calor. No es, en este caso, digamos, no es tan utilizado el factor de difusividad térmica, simplemente es el factor comparativo con los otros tipos de fenómenos. Lo más usual es determinar para cada material el factor de K, de conductividad térmica, y simplemente por mencionar algunos parámetros, podemos tener valores de K de 0.01 watts sobre metro Kelvin, para gases, y podemos tener valores de K igual a 1000 watts sobre metro Kelvin para metales. ¿Sale? Estos son simplemente valores de referencia. Y bueno, para calcular, digamos, ese factor K, digamos que es el equivalente a la viscosidad de dinámica, en el caso de transferencia de calor, las metodologías son muy similares a los que vimos en el caso anterior. ¿A qué me refiero? El uso de, por ejemplo, si queremos calcular la conductividad en gases, tenemos que utilizar fórmulas que son similares o que son derivadas de la teoría de Chapman-Escon que habíamos visto en la unidad anterior. Si queremos calcular conductividad térmica en gases o en una mezcla de gases más bien, debemos recurrir a ese factor de combinación al momento de realizar el cálculo con la serie de tablas que hacíamos para determinar al final pues un valor de conductividad térmica. De igual forma para metales, para polímeros, bueno, los polímeros no tienen una alta conductividad térmica, sin embargo, existe una forma de cálculo, ¿no? Y son parámetros que son eh, experimentales, ¿no? Son funciones experimentales, no son completamente analíticas, pero también existe una serie de funciones para poder realizar esos cálculos. Bien, me dicen cuando podamos cambiar, por favor. Listo, profe. ¿Listo? Muy bien.
Bien, vamos a escribir lo siguiente. Se encontró que un panel plástico de área A igual a un pie al cuadrado y espesor Y igual a 0.252 pulgadas. Conduce calor con una tasa de 3 watts, simplemente, en estado estacionario. Con temperaturas de una temperatura inicial de 24 Celsius y una temperatura 1 de 26 Celsius impuestas sobre las dos superficies principales. ¿Cuál es la conductividad térmica del plástico? Y bueno, nos piden calcularlo en calorías sobre centímetro segundo Kelvin. Se encontró un panel de plástico. Tenemos un panel que tiene un área de un pie cuadrado y tiene un espesor. El espesor de pared, digamos, de este panel, pues es de 0.252 pulgadas. Nos mencionan que hay un flujo de calor de 3 watts simplemente en un estado estacionario. Quiere decir que entonces ese flujo de calor es constante. Tenemos dos temperaturas. Tenemos una temperatura inicial en un lado del panel que es de 24 Celsius y en otro lado del panel, en la otra cara, es de 26 Celsius. Por eso se menciona impuesta sobre las superficies principales. Nos piden calcular la conductividad térmica del plástico en calorías centímetro segundo Kelvin. Y bueno, vamos a escribir los datos. Vamos a necesitar por ahí una serie de datos, bueno, de factores de conversión para llevarlos a la forma de calorías centímetro segundo Kelvin. Y bueno, primero que nada los datos. Eh, Vamos a tener una temperatura en una de las caras de 24 Celsius. Vamos a tener otra temperatura en la otra cara de 26 Celsius. Vamos a tener un espesor de pared de 0.252 pulgadas. Tenemos un área expuesta, un área que representa pues todo este panel de un pie cuadrado, y tenemos un valor de Q. Este valor de Q mayúscula sería porque solamente nos están dando el dato de watts, simplemente es energía. Y de aquí, pues bueno, ¿qué tenemos? Tenemos un panel. Vamos a suponer, tenemos aquí un panel. Este panel, pues es de plástico, de un material polimérico. En una de las caras nos indican que tenemos T0, 24 Celsius, y aunque no nos indican que tenemos una fuente de calor externa o adicional,
nos están indicando que vamos a tener pues una temperatura T1 en el otro panel, en la otra cara, de 26 Celsius. ¿Qué va a suceder? Que bueno, vamos a establecer un flujo de calor siempre de mayor temperatura al de menor temperatura. En este caso sería de abajo hacia arriba, en esta dirección. Y aquí vamos a tener el valor de Q con mayúscula, ¿sale? Que son 3 watts. Y bueno, vamos a tener un espesor asociado a este panel. Vamos a poner aquí un espesor Y mayúscula, o Y simplemente, ¿sale? Este es el espesor del panel. Y bueno, este material va a tener un coeficiente de conductividad térmica K. Lo voy a poner aquí en el interior, porque ese depende del material, depende del tipo de material, del tipo de polímero que sea, y siempre se va a mantener ese valor de K. Entonces la pregunta, si ya tenemos la diferencia de temperaturas, si tenemos el valor de K, por ejemplo, y tenemos tenemos Q y tenemos Y, necesitamos encontrar el valor de K. Ahora, tenemos pulgadas, tenemos pies, tenemos watts, y el problema nos pide calcularlo en calorías, en centímetros, en Kelvin, y bueno, vamos a necesitar hacer una serie de conversiones, y les voy a dejar por aquí algunas. Bueno, les voy a poner abajo. Una pulgada es equivalente a 2.54 centímetros. Un pie es igual a 12 pulgadas. Y un watt es igual a 0.238845 calorías sobre segundo. Esos son los datos que vamos a necesitar. Y de aquí lo que va a convenir primero, pues es, primero que nada, cambiar estos valores a Kelvin. ¿Cuánto les da 24 Celsius más 273? (24 Celsius más 273, 297, Sí, 297. 297 Kelvin, 26 Celsius serían 2 más, serían 299. Y aquí vamos a tener lo siguiente. El incremento en realidad es similar. ¿A qué voy en ese sentido? Similar en Celsius o en Kelvin. Si nosotros determinamos el delta T, y este delta T tiene que ser la condición final menos la condición inicial, pues en este caso sería T0, condición final, menos la condición inicial, T0 menos T1. ¿Y qué vamos a tener? Pues a final de cuentas la diferencia en ambos casos son 2 grados, ¿no? Si restamos 24 Celsius menos 26 son 2 Celsius. Si convertimos, si hacemos la diferencia en Kelvin de 297 Kelvin menos 299 Kelvin, nos va a quedar de igual forma la diferencia de dos, bueno, no serían 2 grados, 2 unidades Kelvin, pero vamos a tener, digamos, el mismo factor. ¿A qué voy con esto? Que
no es que, digo, no sería tan adecuado decir que es lo mismo, que son las mismas unidades, pero al momento de calcular el incremento, resulta que son dos unidades en ambos casos los que existen de diferencia, obviamente en su propia escala. A lo que me refiero es lo siguiente. 24 Celsius menos 26 Celsius, esto va a ser igual pues a menos 2 Celsius, ¿sale? Pero como yo no quiero la conductividad térmica en Celsius y la necesito en Kelvin, pues al momento de calcular la diferencia en Kelvin, voy a obtener en magnitud lo mismo, ¿no? Porque voy a tener 297 Kelvin menos 299 Kelvin, pues esto va a ser igual a menos 2 Kelvin, ¿sale? No es lo mismo, obviamente, son dos unidades distintas, pero en magnitud es el mismo, es la misma diferencia, ¿no? Es el mismo incremento. Simplemente, digamos, para formalmente hacer la conversión, pues lo calculamos o lo convertimos en Kelvin, hacemos la diferencia en Kelvin y obtenemos este valor de menos 2 Kelvin, menos 2K. ¿Sale? Y nos quedamos con este valor al momento de calcular el gradiente de temperatura. Vamos a guardar ahorita este dato y vamos a convertir los demás. ¿Cuánto les da este valor de pulgadas en centímetros? ¿Sale? Tenemos aquí ya la conversión. Háganlo ustedes en su cuadernito. ¿Cuánto les da ese valor? Tienen aquí ya el factor de conversión. Una pulgada es equivalente a 2.54 centímetros. A mí me dio 0.64008 centímetros. 008. Sí. Ok. 0.64008 centímetros. Ok, A mí me y dio igual. ahora. Perfecto, muy bien. Ahora, este valor de área lo necesitamos en centímetros cuadrados. No nos convendría calcularlo a metros directamente porque, bueno, nos piden ya de forma directa calcular este valor en calorías sobre centímetro. ¿Cuánto les daría este factor a centímetros cuadrados? De ese me dieron 929.0304. 0.0304. ¿Es correcto? Sí, ¿verdad? 929.0304. Y ahora necesitamos este valor de watts en calorías sobre segundo. ¿Cuánto les da al momento de utilizar este factor de conversión en calorías sobre segundo? Hay que recordar algo. Watts, más que unidades de energía, son unidades de potencia. Toda potencia la medimos en watts. Y más bien, ¿qué es la potencia? Es energía dividido en tiempo. ¿Cuánta energía estoy gastando para un proceso por unidad de tiempo? De ahí que, bueno, podemos convertir esos watts, que más bien son potencia, en unidades de energía, que ya son las calorías sobre segundo. ¿Cuánto les da este valor de Q? ¿Cuánto les da?
Me da 0.716535. 71, 65, 35 y en este caso serían calorías sobre segundo. Ok, bueno, de esta forma tenemos las unidades, perdón, tenemos las unidades que nos solicita el problema, Kelvin, centímetros, calorías, bueno, calorías sobre segundo, y prácticamente el calcular el valor de K de conductividad térmica, pues es de una forma más directa. ¿En qué sentido? Vamos a tener la fórmula de conducción, que es Q mayúscula es igual a menos K por delta T dividido entre Y, ¿sale? Pero hay que recordar que tenemos un factor de área. Más bien, esta ecuación, ¿cómo la representábamos? Pues bueno, la representábamos como Q sobre A, ¿no? Q mayúscula sobre A. ¿Sale? Esa potencia, pues repartida o ese valor de Q de flujo de calor, repartido en un área, si nosotros despejamos ese valor de Q, pues el área lo mandamos del lado derecho, multiplicando. Vamos a tener lo siguiente, entonces Q va a ser igual a menos K por delta T por el área dividido sobre Y. ¿Qué necesitamos calcular de aquí? Pues necesitamos el valor de K, necesitamos el valor de conductividad térmica, y entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener, despejamos el valor de K, vamos a tener K, va a ser igual, mandamos el negativo del otro lado, y vamos a tener Q por Y, que va a dividir a delta T sobre el área. Y esto va a ser igual a Q, que son 0.716535 calorías sobre segundo, que va a multiplicar al valor de Y. Voy a reducir las unidades para no extenderme aquí. .7165 solamente calorías sobre segundo. El valor de Y, 0.64, bueno, 00. Aquí son centímetros. Y vamos a dividir el delta T, ya quedamos que el delta T son menos 2K, ya lo hicimos en la parte superior, y tenemos el área que son 929.03 centímetros cuadrados. Y tenemos un factor negativo que me faltó incluir, y esto nos va a dar el valor de K. Vamos a eliminar estos centímetros con estos centímetros cuadrados. Al final vamos a estar dividiendo sobre centímetros. Vamos a tener unidades de calorías sobre centímetro. Centímetro, segundo, Kelvin. ¿Y cuánto les da este factor? Tenemos negativo, negativo, se hace positivo. Dos punto 468 por 10 a la menos 4. 2 punto
468 por 10 a la menos 4. Ok, 2.468 por 10 a la menos 4 calorías sobre centímetro segundo Kelvin es el valor de conductividad térmica de este plástico, ¿no? O de este polímero. Y bueno, aquí no tenemos ninguna función diferencial, no se nos está hablando de una función exponencial o una función periódica que me represente ese perfil de temperaturas. Simplemente me están indicando de forma directa, de forma instantánea, cuáles son los valores que tengo en ese momento para calcular pues este factor de conductividad térmica. Fue más complicado hacer la conversión, fue más tardado que de forma directa calcular el valor de K. Bien, me dicen cuándo podamos cambiar. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien. Bueno, pónganle el problema 1. Vamos a hacer otro. Y aquí vamos a dibujar lo que representaría dos placas. Bien, déjenme las pongo con las autoformas mejor, más fácil. Bien, bueno, la figura está exagerada, son dos placas de diferente, no se nos indica si son, bueno, sí deben de ser de diferente material porque cada uno tiene un valor de conductividad térmica diferente. Vamos a ponerle, por ejemplo, al primer cuadro, al de la izquierda, M1, que significa que es el material 1. Ese material 1 tiene un valor de conductividad térmica 1. Y vamos a tener un material 2, el del lado derecho, eh, que va a tener una conductividad térmica número 2. Estos materiales tienen cierto espesor, ¿sale? El material 1 va a tener un espesor o una longitud L1 y este valor de L1 es de 0.5 metros. Y bueno, la otra placa, el otro material,
tiene un espesor L2 que es de 0.3 metros. Y vamos a tener estos valores de temperatura. Vamos a tener aquí un punto, vamos a tener un nodo del lado izquierdo del material 1, donde vamos a tener una temperatura 1 de 530 Kelvin. Vamos a tener otro nodo justo en la interfase, digamos, del material 1 y el material 2. Vamos a tener aquí una temperatura 2 que no conocemos todavía. Y vamos a tener una temperatura 3 en el otro extremo de estas dos placas o del material 2, que es una temperatura T3 que es igual a 310 Kelvin. Y básicamente vamos a tener lo siguiente. Bueno, debería de ser una línea recta. No se notan mucho las pendientes, déjenme ver. Aquí tendríamos un cambio de pendiente. Bueno, para representarlo lo voy a poner con otro color. Material 1, material 2. Cada uno tiene su valor de conductividad, tienen diferente espesor. En un extremo tenemos una mayor temperatura, 530. En el centro no sabemos cuánto tenemos. Y en el extremo derecho tenemos 310 Kelvin. Hay una caída de temperatura por el mismo efecto de que estamos transfiriendo calor de izquierda a derecha, pero ese mismo espesor y los factores de conductividad térmica de cada material pues van a cambiar ese perfil de temperatura. Del lado izquierdo, como tenemos una mayor temperatura, vamos a tener pues un flujo de calor en este sentido, ¿vale? De izquierda a derecha. Si asociamos esto a una geometría o a un sistema coordenado donde aquí tenemos hacia el lado derecho es X, hacia arriba es Y, aunque no vamos a necesitar en este caso Y, podemos establecer aquí un valor de Q o X simplemente. Y bueno, pónganle del lado derecho que vamos a tener temperatura 1 debe de ser mayor a la temperatura 2 y la 2 a su vez debe de ser mayor a la temperatura 3. Son condiciones de temperatura. Y bueno, el problema dice, determine la conductividad térmica K2, o sea, la conductividad térmica del material 2, si en el estado estable el flujo de calor en este caso Qx es igual a 12.6 por 10 a la 3 watts sobre metro cuadrado. Sale, ya tenemos potencia watts entre metro cuadrado, quiere decir entonces que ya tenemos una densidad de flujo de calor, sería una una Q minúscula. Cuando tenemos solamente unidades de watts, nos referimos a Q mayúscula sin el factor de área. Pero bueno, aquí ya lo estamos involucrando, es esa potencia repartida en el área transversal de estas placas.
tenemos ese valor de flujo de calor y la conductividad térmica nos mencionan y la conductividad térmica K1 es igual a 52 watts sobre metro Kelvin. ¿Sale? Eso es lo que nos están indicando. Podemos ponerlo aquí en el problema para saber qué tenemos. Nos están indicando que el valor de K1 es de 52 watts sobre metro cuadrado y nos están indicando que el valor de Q, el flujo de calor en este caso, es de 12.6 por 10 a la 3 watts sobre metro cuadrado. ¿Sale? Entonces, también una de las condiciones es que este valor de flujo de calor es igual a través de todo el sistema, ¿sale? No solamente en una placa, digamos, en el material 1 y que va a cambiar en el material 2, sino más bien en este mismo sistema nos están indicando que ese valor de Q es igual. ¿Qué necesitamos calcular? Bueno, no tenemos la temperatura 2 y no tenemos el valor de K2, que es lo que nos pide realmente el problema, pero para tener K2 necesitamos también la temperatura número 2. Vamos a ponerle aquí temperatura 2, no la conocemos, el valor de K2 tampoco la conocemos. ¿Qué podemos conocer? Podemos establecer dos ecuaciones de flujo de calor para ambos sistemas, bueno, digamos de forma separada, ¿no? Para cada sistema. ¿Cuál va a ser la condición de igualdad? Vamos a igualar esas dos ecuaciones, pero ¿cuál es la condición de igualdad? Bueno, la condición de igualdad la va a establecer el flujo de calor, en este caso. Perdón, o la densidad de flujo de calor. Y bueno, establecemos lo siguiente. Si tenemos una ecuación 1 que representa al flujo de calor en el material 1, Ux1, por ejemplo, esto va a ser igual a menos K1, que va a multiplicar pues a la diferencia de temperaturas dividido entre L1, ¿no? Entre su espesor. De esta ecuación, Ux1 va a ser igual a menos K1 por la diferencia de temperaturas. ¿Qué temperaturas están involucradas en el material 1? T2 y T1. ¿Sale? Si este es el inicio y este es el final, digamos, del fenómeno, y bueno, obviamente, si comparo T1 y T2, este sería el inicio, este sería el final para esta condición. Este incremento de T, pues en realidad sería la temperatura final menos la temperatura inicial. Y tendría entonces T2 menos T1, dividido entre L1. ¿Sale? Esa sería la primera condición. ¿Qué conozco de aquí? Conozco el valor de Q, conozco el valor de K1, no tengo el T2, este no lo tengo, tengo T1 y tengo L1 también. Eso esos valores los puedo tener. Ahora, puedo establecer una ecuación 2. Ahorita simplemente estamos estableciendo las ecuaciones con las variables correspondientes pues, a esa ecuación número 2. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener Qx2 va a ser igual a menos K2, que va a multiplicar pues a delta T dividido entre L2. ¿Quién va a ser su valor correspondiente de
delta t, ahora van a cambiar las condiciones, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que esta va a ser la condición de inicio, T2, y la condición final sería T3, y en realidad, pues esta ecuación 2 la podemos representar como Qx2, esto es igual a menos K2, que va a multiplicar a temperatura final, en este caso T3, menos T2, dividido entre L2. Vamos a ver qué conocemos de cada una. El flujo de calor, pues bueno, va a ser el mismo. K2 no lo tengo aquí. T3 lo conozco. T2 no lo tengo, no lo conozco. Y L2 sí lo conozco. Sí conozco esos valores, esas ecuaciones. ¿Qué me va a convenir aquí? Antes de hacer una igualdad. En la primera ecuación, que corresponde al material 1, solamente conozco todas las variables menos una, que es T2. Con los datos que tengo solamente de la ecuación 1, ¿puedo conocer T2? Es la pregunta. Sí, ¿no? Los puedo conocer, puedo despejar T2 sin ningún problema, ¿sale? Si ataco el problema directo de la ecuación 2, me encuentro con la situación de que tengo dos variables desconocidas, ¿sale? Entonces, no puedo utilizar la ecuación 2 porque tengo dos variables desconocidas, que es la conductividad térmica y la temperatura 2. Pero resulta que si yo despejo de la ecuación 1, despejo T2 y conozco T2, puedo utilizarla, como es la misma interfase, es la misma T2, puedo utilizarla en la ecuación número 2 para despejar su conductividad térmica y entonces pues resolver el problema. ¿Vale? Entonces ese sería el camino de la ecuación 1, despejar T2, ese valor de T2, sustituirlo en la ecuación número 2 y despejar y conocer el valor de conductividad térmica. Bien, por falta de tiempo, bueno, le vamos a dejar hasta aquí, nos faltan 4 minutitos. Les encargo este problema que lo realicen por la tarde, no para asignación, sino de cualquier forma lo vamos a resolver aquí en clase, para que ustedes vayan tratando de resolverlo, ¿no? Si se atoran por ahí en algún lugar, mañana lo terminamos. Pero sería de esa forma, ¿no? De ecuación 1, despejen T2, conociendo T2, sustituyen en la ecuación 2 del material número 2 y conocen K2, ya pueden despejarlo. Y bueno, les dejamos aquí el día de hoy, si no tienen alguna duda o pregunta. Profe, ¿me dejaría ver las primeras diapositivas que presentó, por favor? Claro que sí. ¿Esta de aquí? Oh, empezó con esa. Con esta. Con esta de aquí. Fue la siguiente. Ok, listo. Gracias. ¿Listo? ¿Esta ya? Sí, gracias. Ok. Bueno, les dejo ahí tantito la pantalla para que terminen de copiar. Nos despedimos. Nos vemos mañana. Cuídense, que tengan bonito día. Igualmente, profe, que esté bien. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Hasta mañana. Cuídense, nos vemos. Maestro. Dime, te escucho.
Solo una cosa. Ahí en la placa M1, Ajá, K1 es igual a 52 watts sobre metros por metro Kelvin. cuadrado. Ajá. A ver, déjame ver. Ah, sí, cierto, tienes razón. Es Nada más. metro Kelvin. Ahí me confundí. Gracias. Gracias. Que tenga buen día. Igualmente, gracias. Nos vemos.